Padre e hija, el encuentro de dos desconocidos. A veces la sangre une los cuerpos, pero solo la verdad logra reunir los corazones. Historia, la herencia del amor. Por Miguel Ángel Álvarez Almonte. Introducción, dos corazones que nunca aprendieron a hablarse. Hay encuentros que se preparan durante años. No porque las personas sepan que van a ocurrir, sino porque la vida, lentamente, va colocando cada pieza en su lugar. Una palabra que quedó sin decir. Una mirada que fue interpretada como desprecio. Una puerta que se cerró demasiado pronto. Una hija esperando que su padre la llamara. Un padre creyendo que todavía tendría tiempo para explicarse. Y, entre los dos, una historia llena de silencios. Durante muchos años, don Rafael creyó que había cumplido con su deber como padre. Había trabajado sin descanso. Había levantado una casa. Había conseguido propiedades. Había pagado estudios. Había puesto comida sobre la mesa. Para él, amar era proteger. Proteger era trabajar. Y trabajar era sacrificar la vida. Pero nunca comprendió que una hija no siempre necesita una casa grande. A veces necesita una conversación. No siempre necesita dinero. A veces necesita escuchar. Hija, estoy orgulloso de ti. No siempre necesita que su padre resuelva sus problemas. A veces necesita que se siente a su lado y le diga: cuéntame qué te está pasando. Estoy aquí. Su hija, Elena, había crecido observando a un hombre fuerte, responsable y respetado por todos. Pero dentro de la casa, aquel hombre parecía vivir detrás de una pared invisible. Cuando Elena era pequeña, corría hacia él. Papá, mira lo que hice. Y él respondía mientras revisaba documentos. Después, hija. Ahora estoy ocupado. Ella esperaba. Pero el después se convirtió en semanas. Las semanas se convirtieron en años. Y los años construyeron una distancia que nadie sabía cómo cruzar. Elena dejó de mostrarle sus dibujos. Después dejó de contarle sus problemas. Más tarde dejó de pedirle consejos. Y finalmente dejó de esperar. Sin darse cuenta, padre e hija se convirtieron en dos desconocidos unidos por el mismo apellido. Y cuando la familia comenzó a dividirse por las propiedades, el dinero y la herencia, aquella distancia se hizo todavía más profunda. Los hijos varones hablaban con el padre de negocios. Discutían sobre documentos. Revisaban terrenos. Calculaban valores. Tomaban decisiones. Pero Elena permanecía junto a su madre. La veía llorar en silencio. La veía sentirse desplazada dentro de la casa que había ayudado a construir. Y cada vez que Elena miraba a su padre, sentía que estaba observando a un hombre que había elegido proteger sus bienes antes que proteger a su propia familia. Por eso, cuando recibió la llamada aquella tarde, no quiso contestar. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. En la pantalla aparecía el nombre. Papá. Elena lo miró durante varios segundos. Su corazón comenzó a temblar. No porque quisiera hablar, sino porque no sabía qué podía decirle. Después de tantos años, ¿cómo se habla con un padre al que se ama, pero también se le guarda dolor? El teléfono dejó de sonar. 1 minuto después llegó un mensaje. Hija, necesito verte. No quiero hablar de dinero. No quiero hablar de propiedades. Solo quiero hablar contigo. Elena leyó aquellas palabras una y otra vez. Y por primera vez en muchos años, sintió que su padre no estaba llamando a una hija para pedirle algo. Parecía estar llamando porque la necesitaba. El lugar del encuentro. El padre escogió un lugar sencillo. No quiso reunirse en la oficina. No quiso hacerlo frente a los abogados. No quiso que estuvieran los hermanos.
Pidió encontrarse con Elena en el parque donde, muchos años atrás, la llevaba cuando ella era niña. Era un parque antiguo. Había árboles grandes. Un banco de madera. Un pequeño sendero cubierto de hojas. Y, cerca de la entrada, todavía estaba la fuente donde Elena solía lanzar monedas. Don Rafael llegó temprano. Se sentó en el mismo banco. Miró sus manos. Eran manos envejecidas. Manos que habían trabajado durante décadas. Manos que habían firmado contratos. Manos que habían comprado terrenos. Manos que habían construido una fortuna. Pero también eran manos que, muchas veces, no estuvieron presentes cuando su hija necesitaba un abrazo. Sacó de su bolsillo una pequeña fotografía. En ella aparecía Elena cuando tenía 6 años. Llevaba 2 trenzas. Sonreía. Y estaba sentada sobre los hombros de su padre. Don Rafael observó la fotografía. ¿En qué momento te perdí?, susurró. Pero nadie respondió. Porque algunas preguntas solo pueden contestarse cuando uno tiene el valor de escuchar. A lo lejos apareció Elena. Caminaba lentamente. No sabía si debía acercarse. No sabía si debía abrazarlo. No sabía si debía reclamarle. Durante unos segundos, se miraron. Padre e hija. Frente a frente. Pero parecía que 2 vidas enteras estaban paradas entre ellos. Don Rafael se levantó. Hola, hija. Elena respondió. Hola, papá. 2 palabras sencillas. Pero después de tantos años, parecían pesar más que una montaña. Él quiso abrazarla. Ella dio un pequeño paso hacia atrás. No fue un rechazo. Fue miedo. El miedo de volver a acercarse y descubrir que nada había cambiado. Don Rafael comprendió. Bajó los brazos. Está bien, dijo. No tienes que abrazarme. Elena lo miró. No sé cómo hablar contigo. Él bajó la mirada. Yo tampoco sé cómo hablar contigo. Y por primera vez, ambos reconocieron la misma verdad. No sabían cómo encontrarse. Porque nadie les había enseñado a reparar una relación después de tantos años de silencio. La hija habla por primera vez. Se sentaron. Durante varios minutos no dijeron nada. El sonido de las hojas movidas por el viento parecía llenar el espacio. Finalmente, Elena preguntó. ¿Por qué querías verme? Don Rafael respiró profundamente. Porque tengo miedo. Ella lo miró sorprendida. Nunca había escuchado a su padre decir esas palabras. Don Rafael siempre parecía fuerte. Siempre tenía una respuesta. Siempre sabía qué hacer. Pero aquel día parecía cansado. Humano. Vulnerable. ¿Miedo de qué?, preguntó Elena. De perder a mi familia. Elena soltó una risa triste. ¿Y ahora te das cuenta? Las palabras fueron duras. Pero no fueron crueles. Eran palabras que llevaban años esperando salir. Tal vez me di cuenta demasiado tarde, respondió él. Sí, papá. Muy tarde. Don Rafael guardó silencio. Elena continuó. ¿Sabes cuántas veces quise hablar contigo? Él levantó la mirada. No. Porque nunca preguntaste. Aquella frase atravesó el corazón del padre. Elena respiró con dificultad. Cuando era niña, quería que fueras a mis actividades. Siempre estabas trabajando. Yo decía que lo entendía. Pero no lo entendía. Yo solo quería que estuvieras allí. Don Rafael cerró los ojos. Hija. Déjame hablar, papá. Por favor. Porque si me interrumpes, quizá no vuelva a decirlo. Él asintió.
cuando crecí, pensé que algún día cambiaría. Creí que, cuando tuvieras más tiempo, me preguntarías cómo estaba. Pero cada vez que intentaba acercarme, terminábamos hablando de dinero, de trabajo o de problemas. Elena comenzó a llorar. Yo no necesitaba que me compraras cosas. Necesitaba que me conocieras. Don Rafael bajó la cabeza. Yo pensaba que darte seguridad era amarte. Y yo pensaba que no me amabas porque nunca tenías tiempo para mí. El silencio volvió. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de verdad. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Preguntó Elena. ¿Qué? Que cuando comenzaron los problemas por las propiedades, sentí que confiabas más en mis hermanos que en mí. Don Rafael intentó responder. No fue así. Si fue así, papá. Elena levantó la voz. Ellos recibieron decisiones. Yo recibí silencio. Ellos hablaban de la herencia. Yo trataba de proteger a mamá. Y tú nunca me preguntaste cómo me sentía. Don Rafael sintió que cada palabra le mostraba una parte de la historia que nunca había querido mirar. Pensé que eras fuerte, dijo. Elena respondió. Las hijas fuertes también lloran. Aquella frase dejó al padre sin palabras. Las mujeres que parecen fuertes también necesitan ser escuchadas. Yo defendí a mamá porque alguien tenía que hacerlo. Pero por dentro estaba cansada. Y tú nunca lo viste. Don Rafael tomó la fotografía que llevaba en el bolsillo. Se la entregó. Guardé esta foto durante todos estos años. Elena la miró. ¿Por qué? Porque fue uno de los días más felices de mi vida. Ella observó la imagen. Yo también recuerdo ese día. ¿De verdad? Sí. Me compraste un helado. Después me llevaste a la fuente. Don Rafael sonrió. Y dijiste que cuando fueras grande viviríamos cerca. Elena dejó caer una lágrima. Pero crecí, papá, y tú te fuiste alejando. El padre revela su verdad. Don Rafael respiró profundamente. Hija, necesito decirte algo que nunca te dije. Te escucho. Yo también tuve miedo toda mi vida. Elena permaneció en silencio. Crecí sin nada. Vi a mi padre perderlo todo. Vi a mi madre preocuparse por la comida. Y juré que mi familia nunca viviría lo mismo. Miró sus manos. Trabajé porque tenía miedo de que un día faltara algo. Compré propiedades porque pensé que eso nos daría seguridad. Ahorré porque creí que el dinero protegería a mis hijos. Elena preguntó. ¿Y quién nos protegió de la soledad? Don Rafael levantó la mirada. No tenía respuesta. Pensé que estaba construyendo un futuro para ustedes, continuó, pero no vi que mientras construía ese futuro, estaba perdiendo el presente. Elena comenzó a llorar otra vez. Yo no quería una propiedad, papá. Quería un padre. Él sintió que algo se quebraba dentro de sí. Perdóname. Ella lo miró. ¿Por qué? Por no haber estado. Por creer que trabajar era suficiente. Por no preguntar. Por dejar que los problemas del dinero nos separaran. Elena permaneció callada. También debo pedirte perdón por tu madre, dijo él. ¿Qué quieres decir? Permití que las decisiones económicas se volvieran más importantes que la paz de la familia. Y no debía hacerlo. Elena apretó la fotografía. Mamá sufrió mucho. Lo sé. Ella dio años de su vida por esta familia. Lo sé. Y ahora siente que no tiene ningún derecho. Don Rafael comenzó a llorar. No fue un llanto fuerte. Fue el llanto silencioso de un hombre que, por primera vez, entendía el daño que había causado.
No quiero que tu madre termine su vida sintiéndose abandonada, dijo. Elena lo observó. Entonces tienes que cambiar las cosas. Eso quiero hacer. No con palabras. Lo sé. Con hechos. Don Rafael asintió. Con hechos. El abrazo que esperó una vida entera. Elena miró a su padre. Lo veía distinto. Ya no parecía el hombre invencible de su infancia. Parecía un anciano cansado. Un hombre que había ganado muchas cosas, pero que estaba a punto de perder lo más importante. Ella preguntó. ¿Me quieres, papá? La pregunta fue sencilla. Pero don Rafael tardó en responder. No porque no supiera, sino porque nunca había aprendido a decirlo. Te quiero más de lo que he sabido demostrar. Elena comenzó a llorar. Entonces, ¿por qué me hiciste sentir tan lejos? Porque fui un hombre que aprendió a trabajar, pero no aprendió a expresar sus sentimientos. Elena se levantó. Caminó unos pasos. Miró los árboles. Después regresó. Se paró frente a él. Tengo miedo de perdonarte. Don Rafael levantó la mirada. ¿Por qué? Porque tengo miedo de volver a confiar y que todo siga igual. Él se puso de pie. No puedo cambiar el pasado. No. Pero puedo cambiar lo que hago desde hoy. Elena lo miró durante unos segundos. Después preguntó. ¿Puedo abrazarte? Don Rafael comenzó a llorar. Hija, llevo años esperando que me lo preguntaras. Ella se acercó. Lo abrazó. Al principio fue un abrazo tímido. Después se convirtió en un abrazo profundo. El padre rodeó a su hija con sus brazos. Y durante varios minutos ninguno habló. Las lágrimas dijeron todo. Elena apoyó la cabeza sobre el pecho de su padre. Escuchó los latidos de aquel hombre. Y recordó que, cuando era niña, ese era el lugar donde se sentía segura. Perdóname, hija, repetía él. Yo también te perdono, papá. ¿De verdad? No sé si podré olvidar todo. No te pediré que olvides. Pero quiero intentar comprender. Don Rafael la abrazó con más fuerza. Eso es más de lo que merezco. Elena respondió. No estoy aquí porque olvidé el dolor. Estoy aquí porque no quiero que nuestra historia termine con dolor. La decisión que cambiaría a la familia. Después de un largo rato, volvieron a sentarse. Don Rafael sacó una carpeta. Elena la miró con preocupación. ¿Qué es eso? Documentos. Dijiste que no querías hablar de propiedades. No quiero hablar de dinero. Quiero hablar de justicia. Elena abrió la carpeta. Había documentos relacionados con las propiedades. ¿Qué significa esto? Significa que voy a revisar todas las decisiones que tomé. ¿Por qué? Porque comprendí que una herencia no debe convertirse en una guerra. Elena lo miró. Mis hermanos no estarán de acuerdo. Lo sé. Tal vez se enojen. Lo sé. Tal vez digan que te estoy manipulando. Don Rafael negó con la cabeza. Esta decisión es mía. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurar que tu madre tenga protección, respeto y tranquilidad. Elena sintió que las lágrimas regresaban. ¿Lo harás? Sí. ¿Y qué pasará con nosotros? Todos tendrán derechos, pero nadie tendrá el derecho de destruir a la familia. Elena guardó silencio. No quiero castigar a tus hermanos, continuó él. Pero tampoco quiero que la ambición decida por nosotros. ¿Y si ellos no aceptan? Entonces tendrán que entender que ser hijos no significa tener permiso para controlar la vida de sus padres. Elena lo miró con orgullo.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su padre estaba defendiendo algo más importante que sus propiedades. Estaba defendiendo la dignidad. Papá. Dime. Tal vez todavía podemos salvar a la familia. Don Rafael sonrió. Eso espero. El regreso a casa. Esa noche, don Rafael y Elena regresaron juntos. Al entrar, encontraron a la madre sentada en silencio. Sus ojos estaban cansados. Cuando vio a su hija tomada del brazo de su esposo, se sorprendió. ¿Qué pasó?, preguntó. Elena caminó hacia ella. Mamá, hablamos. La madre miró a don Rafael. ¿Hablaron de qué? Él se acercó. De nosotros. La mujer permaneció en silencio. Don Rafael se sentó frente a ella. Quiero pedirte perdón. Ella lo miró con tristeza. ¿Por qué ahora? Porque tardé demasiado en comprender lo que estaba perdiendo. La mujer bajó la mirada. Yo no quería tus propiedades, Rafael. Lo sé. Solo quería sentir que éramos una familia. Don Rafael tomó sus manos. Todavía podemos intentarlo. ¿Después de tantos años? Sí. ¿Y si ya es tarde? Él respondió. Mientras estemos vivos, todavía existe la oportunidad de hacer las cosas mejor. Elena se acercó. Tomó la mano de su madre. Después tomó la mano de su padre. Y durante unos segundos permanecieron unidos. No habían solucionado todos los problemas. No habían borrado las heridas. Pero habían dado el primer paso. Los hermanos y la verdad. Al día siguiente, don Rafael reunió a sus hijos. Los tres llegaron pensando que hablarían de negocios. Pero encontraron algo diferente. Elena estaba sentada junto a su madre. Don Rafael permanecía de pie. Los llamé porque tengo una decisión. Uno de los hijos preguntó. ¿Tiene que ver con las propiedades? ¿Tiene que ver con la familia? Otro respondió. Pero ya habíamos acordado cómo se manejarían. Don Rafael levantó la mano. Ustedes hablaron. Yo escuché. Pero ahora voy a decidir como padre y como dueño de mi vida. El silencio llenó la habitación. Las propiedades no serán utilizadas para dividirnos. Uno de los hijos se molestó. ¿Qué quieres decir? Que su madre tendrá seguridad y respeto. Pero nosotros. Ustedes son mis hijos, interrumpió. Y siempre tendrán mi amor. Pero no permitiré que nadie convierta a su madre en una extraña dentro de su propia casa. Elena observó a su padre. Él continuó. También quiero que entiendan algo. Una herencia no es un premio por esperar la muerte de alguien. Los hijos guardaron silencio. La herencia más importante es la forma en que tratamos a nuestros padres mientras todavía están vivos. Uno de ellos respondió. ¿Y Elena? Don Rafael miró a su hija. Elena es mi hija. Pero ella nunca se involucró en los negocios. Porque ser hija no depende de cuánto dinero produces. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, su padre la defendía delante de todos. Durante años, continuó don Rafael, pensé que mi deber era dejarles bienes. Hoy entiendo que mi deber también es dejarles principios. Miró a cada uno. No quiero que cuando yo falte recuerden cuánto recibieron. Quiero que recuerden cómo aprendimos a tratarnos. El nuevo comienzo. Pasaron algunas semanas. La familia todavía tenía diferencias. Había discusiones. Había heridas. Había momentos difíciles. Pero algo había cambiado. Don Rafael comenzó a visitar a Elena. A veces no hablaban de problemas. Tomaban café. Recordaban historias.
Reían. Un día, Elena le mostró una caja. Dentro había dibujos de su infancia. ¿Guardaste todo esto?, preguntó él. Sí. Pensé que los habías perdido. No. Solo dejé de enseñártelos. Don Rafael tomó uno. Era un dibujo de una casa. Había una madre, un padre, dos hermanos y una niña tomada de la mano del padre. En la parte superior decía: mi familia. Don Rafael comenzó a llorar. ¿Por qué lloras? Porque ahora entiendo que siempre quisiste estar cerca. Elena respondió: sí, papá. Pero no sabías cómo llegar. Él tomó la mano de su hija. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora podemos aprender. La herencia que no se escribe en un testamento. Con el tiempo, la familia comprendió algo. El dinero puede comprar una casa. Pero no puede obligar a una familia a sentirse unida. Una propiedad puede dividirse. Pero un abrazo verdadero puede reparar una distancia de muchos años. Los documentos pueden establecer quién recibe un bien. Pero no pueden decidir quién merece amor. Don Rafael descubrió que había pasado gran parte de su vida construyendo una herencia material. Pero su hija le enseñó que la herencia más valiosa no se guarda en una cuenta. Se guarda en la memoria. En una conversación. En un perdón. En la oportunidad de decir: te amo. Antes de que sea demasiado tarde. Elena comprendió que su padre no había sido un hombre sin amor. Había sido un hombre que nunca aprendió a mostrarlo. Y don Rafael comprendió que una hija no deja de necesitar a su padre cuando crece. A veces, solo deja de pedir porque se cansó de esperar. Pero aquel día, en el parque donde habían compartido una infancia olvidada, dos desconocidos volvieron a reconocerse. Un padre encontró a su hija. Y una hija encontró al hombre que, aunque había cometido muchos errores, todavía deseaba aprender a ser su padre. La familia no quedó perfecta. Pero dejó de vivir únicamente para proteger propiedades. Comenzó a luchar por proteger los corazones. Y cuando llegó el momento de organizar la herencia, don Rafael escribió una frase que nadie esperaba. A mis hijos les dejo lo que construí con mis manos. Pero les ruego que nunca pierdan lo que todavía podemos construir con el corazón. Elena leyó aquellas palabras. Después abrazó a su padre. Y le dijo: papá, gracias por volver. Don Rafael respondió: gracias por esperarme. La madre observó la escena. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de abandono. Eran lágrimas de esperanza. Porque había comprendido que, algunas veces, el amor no desaparece. Solo queda enterrado debajo del orgullo, el miedo, el trabajo y los años. Y cuando alguien tiene el valor de decir la verdad, el amor vuelve a encontrar el camino. Reflexión final para el público. Querido público, tal vez usted tiene un padre con quien hace años no habla. Tal vez tiene una hija que se alejó. Tal vez existe una conversación que ha pospuesto. Tal vez hay una herida que nadie quiere mencionar. Pero recuerde, el silencio no siempre protege. A veces el silencio aumenta la distancia. No espere una enfermedad. No espere una despedida. No espere que sea demasiado tarde. Si todavía puede llamar, llame. Si todavía puede abrazar, abrace. Si todavía puede pedir perdón, hágalo. Porque las propiedades pueden recuperarse. El dinero puede volver. Pero el tiempo que perdemos con las personas que amamos nunca regresa. No permita que una herencia destruya una familia. No permita que el orgullo sea más fuerte que el amor. No permita que una hija tenga que preguntarse: ¿mi padre alguna vez me quiso?
Y no permita que un padre tenga que llegar al final de su vida preguntándose: ¿por qué no abracé más a mi hija? La verdadera herencia no es la casa. No es el terreno. No es la cuenta bancaria. La verdadera herencia es enseñar a nuestros hijos a amar, respetar, perdonar y permanecer unidos. Porque al final, cuando todo lo material desaparece, solo queda una pregunta: ¿a quién hicimos sentir amado mientras estuvimos vivos? Y esa respuesta será la herencia que permanecerá para siempre. Fin del capítulo 4. Padre e hija dejaron de ser dos desconocidos cuando comprendieron que el perdón no borra el pasado, pero puede abrir la puerta de un nuevo futuro.